Hechos capítulo 10 habla acerca de la conversión de la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Este centurión de la compañía la italiana, que era un hombre reconocido por ser piadoso, hacer buenas obras, ¿no? Agradables al Señor, y cómo es que en algún momento el Señor envía a su ángel a decirles que Dios ha visto lo que ha hecho, ¿no? Y que mande llamar al apóstol Pedro para que le comunique el mensaje del Evangelio. Y es así, ¿no? Dios prepara a Pedro para este encuentro, para ir con seguridad, porque ellos tenían un temor cultural, hay una aversión cultural a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, de relacionarse con ellos. Y es ahí donde el Señor en una visión le muestra de que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios acepta y recibe a todo aquel que ha creído, aquel que ha sido purificado por medio de la fe. Es así donde Pedro recibe a los mensajeros de Cornelio y parten con ellos y llegan hasta la casa de Cornelio. Ahí Cornelio nuevamente le explica cómo fue que recibió la visión de parte del Señor y lo mandó llamar. Pedro entonces ahí confiesa, ¿no? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto se va a cimentar más todavía con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que están reunidos en la casa de Cornelio, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que la iglesia primitiva, que era en su mayoría judíos, se abran al hecho de que los gentiles, también entre ellos hay escogidos para salvación y vida eterna. Y hermanos, el Evangelio pues se difunde, y lo que hace el Evangelio principalmente es derribar toda barrera cultural, toda barrera étnica, de estatus social, demostrándonos que Dios no tiene favoritismos. Porque cuando ustedes buscan en otras versiones este versículo que dice no hay acepción de personas, les va a parecer Dios no hace favoritismos. Entonces, vamos a entender hoy día cuán peligroso es el favoritismo. ¿Ya? Es cierto que el Señor se vale de los problemas, de las situaciones, y que eso para nada estorba sus planes. Al contrario, Dios catapulta el Evangelio aún más para llegar a los escogidos, para añadirlos a la familia de Dios. Pero muchas veces, ¿no?, el cristiano mismo, por no entender el plan del Señor, la gran comisión, es que todavía retenemos muchos prejuicios en nuestro sentir. Muchas veces somos traba para el Evangelio. La propia iglesia no quiere avanzar justamente porque no reconoce el deber que tiene. Y que la palabra de Dios ha sido explícita en decir que no hay distinción de personas para con Dios, sino que a todo al que Él llama es un hijo de Dios y es salvo. ¿Cuántas iglesias, a pesar de alabar y de cantar al Señor, de leer la Biblia, todavía siguen haciendo diferencias y favoritismos entre personas? Como lo fue el caso de Pedro con los gentiles. Es por eso que el Evangelio nos va a ayudar cada día a morir a esos aspectos negativos para poder nosotros abrazar a los demás, a los nuevos creyentes y a los hermanos escogidos, ¿no? Que el día de hoy nos permita abrir nuestros ojos y abrazar a otros que creen en Él, sea de la denominación presbiteriana, sea de la denominación bautista, pentecostal, metodista, ¿no?, siempre y cuando sea cristiano. No tenemos por qué nosotros decir que no es de la fe. Si no, estaríamos cayendo en un problema de sectarismo. Entonces,
Recordemos que, ¿no?, la iglesia no es una institución, ¿no? La iglesia es un organismo vivo conformado por personas de fe que se reúnen a adorar al Señor en la presencia de su Espíritu Santo en medio de ellos. Por eso hoy día vamos a ver dos puntos, queridos hermanos. El primer punto que vamos a ver es que el favoritismo impide nuestro servicio a Dios. Y el segundo punto es que el Evangelio no es favoritista, sino que es una exclusión santa. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces. El favoritismo impide nuestro servicio al Señor y que vivamos una fe correcta delante de nuestro Señor. Versículos 34 y 35 de Hechos 10 nos va a decir esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La comunidad judía del primer siglo, hermanos, estaba enorgullecida, se jactaba del pacto que Dios concertó con el patriarca Abraham, de hacerlo su pueblo escogido, su nación especial de entre todas. Y esto llevó a malentendidos por parte de los propios judíos, porque comenzaron a despreciar a los gentiles. Ellos tenían un pensamiento en que si Dios escogió a Israel como su nación especial, es porque Dios ha rechazado a todas las demás naciones y no hay nada en que Dios se agrade en todos ellos. O sea, el único salvo es la nación de Israel y los demás están para juicio y condenación eterna. Y ellos mantenían esta idea, ¿no?, hasta en el primer siglo, ¿no? Es por eso que ellos pensaban que una de las maneras de salvación para las demás naciones es que ellos se conviertan al judaísmo, ¿ya? Adquieran los ritos, adquieran las costumbres judías. De otra manera no podrían ser llamados pueblo escogido. Tendrían que circuncidarse y así. De esa manera reconocerían al Dios verdadero ante el hecho de que todas las demás naciones se tendrían que rendir ante la supremacía de Israel. Es por eso que ellos se veían como una nación pues por encima de las demás y esperaban ese futuro glorioso. Y Pedro no lograba entender la promesa que Dios había hecho de Dios a la simiente, diciendo: en la simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no era por Abraham el judío en que las naciones serían benditas, sino por Cristo, la simiente santa, en la cual todas las naciones por la fe serían bendecidas. Es por eso de que Dios tuvo que mostrarle ese ejemplo con una gran visión a Cornelio, ¿no?, de ese manto de 4 puntas y todos animales impuros que Dios había purificado, y le dice: mata y come, ¿verdad? Entonces, lo que yo he purificado no lo llames tú común. Y él entendió que obviamente no se refería a la comida necesariamente, se refería a la misión que él cumpliría. Y esto, el entendimiento lo da el Espíritu Santo, claro está, ¿no? Es por eso que estaban reunidos Cornelio, sus parientes, sus amigos más cercanos, más íntimos. El Espíritu Santo es derramado sobre ellos cuando escuchan el Evangelio, ¿ya? No hay que confundir, hermanos, favorito con favoritismo, ¿ya? No es malo que tú tengas algún gusto o hábito favorito, ¿no? Si tienes alguna preferencia por alguna comida, si estimas a alguien incluso un poquito más que otro, pues no hay ningún problema, ¿no? Siempre hay algunas preferencias, algunos gustos ahí. Pero en cambio el favoritismo ya es extremo, ¿ya? Es algo extremo. Es una preferencia injusta basada en los prejuicios o los motivos personales, ¿no? Esto ya, el favoritismo no es solamente una mera elección entre varias. El favoritismo no es eso, es la injusticia. El favoritismo te hace caer en pecado prácticamente. Y vamos a ver un poco, porque en las Escrituras el Señor habla acerca de que Él no es un Dios injusto.
El favoritismo es injusticia, es discriminación, es prejuicio. ¿Ya? Deuteronomio 10:17 va a decir que Dios es grande y poderoso, admirable, y Él no muestra parcialidad ni acepta sobornos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Dios es justo, que Dios no admite favoritismos. Romanos 2:11, cuando está hablando acerca de que el mundo está bajo pecado y que no hay ni uno que se salve por mérito propio, Dios va a decir, Dios no hace excepción de personas. Efesios 6:9 nos va a decir que nosotros tenemos un deber para con nuestro Dios en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá injusticia porque no hay acepción de personas. Todo lo que haces lo recibirás, lo que has sembrado, ¿no es cierto? Entonces vemos en la Escritura un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no acepta favoritismo. Su carácter es santo, ¿verdad? Este carácter el Señor se muestra a lo largo de la historia de su pueblo. Y es algo justo. Fue justo nuestro Dios, no se inclinó a favoritismos cuando castigó el pecado de Adán y Eva, los echó. O sea, el hombre y la mujer como corona de la creación, a quien se le había dado todo por su desobediencia, Dios procedió sin favoritismo, los echó. Los echó fuera de su presencia y el mundo experimentó lo que vemos ahora, ¿no? El mundo caído en pecado. Entonces, pero así, como Dios, a pesar de, Dios no solamente no mostró favoritismo, sino que mostró misericordia, ¿no? Porque a pesar de que todos están bajo pecado, hizo su misericordia para todos. Romanos 11:32 nos va a decir, Dios sujetó a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Y es por eso que el Evangelio es algo abierto a ser comunicado a todos, ¿no? Y para que quede testimonio también de cómo es que la gente va a rechazar esto, ¿no? Y esto era importante que el pueblo de fe entendiera. ¿Para qué? Para que los ministros y ciudadanos del pueblo de Israel actuaran de manera justa e imparcial, sin favoritismos, en sus dictámenes de casos diarios que se debía de juzgar. Y de igual manera es importante para que los ministros y miembros de la iglesia actúen de manera justa, ¿no? Unos para con otros. Santiago capítulo 2 versículo 1 va a decir, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si tú crees en Jesucristo, sigues tu fe, entonces no debes caer en favoritismos. El hermano es así, hay que castigarlo porque incurrió en pecado, claro, sí. Pero ese hermano, ¿por qué no? No, porque es un conocido mío, ¿no? Es de mi familia. No debe ser así. Ahora, ¿qué hacen si la congregación entran dos hermanos, un rico y otro un humilde, ¿no? Pobre? ¿A quién le van a atender mejor? ¿A quién se va a discriminar? Y esto es lo que Santiago está hablando a la iglesia de Jerusalén. La iglesia estaba pecando en favoritismos. Posiblemente porque alguno de ellos buscaba algún beneficio, ¿no? Al tratar bien a algunos más que otros. La recomendación es, cumplan la ley del amor. Así de simple. ¿Qué es lo contrario al favoritismo? El amor a tus semejantes, el buen trato, ¿no es cierto? Pero como la gente dice, ¿no? ¿Cómo yo espero un buen trato si yo trato mal? Entonces esto llama a la reflexión también. Ceder ante el favoritismo hemos dicho que es pecaminoso porque es injusto, porque es despreciar a las personas, porque es ser egoísta, ¿ya? No buscar una vida en comunidad, es ser impío, ¿ya? Es ser mentiroso, porque obviamente vas a tener que torcer la verdad para inclinarte al favoritismo. También el favoritismo es superficial.
solamente vemos lo que queremos. Entonces quiero preguntarles, ¿ustedes han leído ahí por internet, en algunas noticias, saben cuánto ha sido el índice de discriminación en el año 2024 en el Perú? Bueno, ahí en los portales de noticias y periódicos habla de que Lima concerta más del 55% de denuncias por racismo en el 2024. El Ministerio de Cultura en el 2024 recibió más de 284 reportes de discriminación por etnia racial en el país, siendo más del triple que las registradas en el 2019. ¿No? Entonces, hay un tema de discriminación por racismo, por motivo de procedencia, por color de piel, por manera de hablar. Todavía hay. En la sociedad está presente esto. Y puede que también en la iglesia. Yo me junto a la otra esquina me siento a la otra esquina de la iglesia para no ver al otro hermano que no me cae tanto, ¿no? Porque él es así, ¿no? O habla así, ¿no? En la iglesia se va a encontrar de todo. Pero justamente estas personas tienen que asistir a la iglesia para que entiendan de que esto tiene que cambiar. Y que el que lo va a hacer es el Espíritu Santo de Dios. A medida que ellos se rinden a su voluntad. Señor, yo tengo este prejuicio, yo tengo esto otro, yo no me gusta relacionar con este tipo de personas, este tipo de acá, de aquí, no me siento cómodo. Pues Señor, te entrego mi corazón. Eres tú el único que puede cambiar esta perspectiva corrupta de mi pensamiento. Y abrazarlos y aceptarlos como tú lo mandas. El cristiano, su caminar es morir a su yo, a su carne cada día. Y justamente venimos para eso, ¿no? Un día más morir en el Señor para vivir como un cristiano en Cristo Jesús. El cristiano, si no camina de acuerdo a la fe, será juzgado por la ley de la libertad. Así lo dice Santiago capítulo 2. ¿Y por qué decimos que será juzgado por la ley de la libertad? Porque si el apóstol acá lo pone en claro, porque muchos cristianos dicen, no, pero yo me puedo comportar como pueda porque ya soy libre en Cristo, ¿no? No es así. ¿Eres libre en Cristo? Claro que sí, pero no libre para incurrir en pecado, pues. Por eso la ley de la libertad es mencionada aquí, no la ley de condenación de los mandamientos del antiguo pacto, sino la ley de la libertad estando en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tú, como libre cristiano, tú que has nacido de nuevo, tú debes de cumplir la palabra y los mandamientos del Señor con amor y de buena actitud, de buena gana. Ya no es una carga. Antes el antiguo pacto era una carga porque no podíamos. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, podemos cumplirlos con amor y de buena gana. Por eso tienes una responsabilidad. Y si no actúas conforme a este carácter, serás juzgado por la ley de la libertad. Puedes, pero no lo haces. Dios llamará a cuentas. La ley de la libertad es la que define nuestra relación de Dios y el hombre, ¿no? Es una relación de amor. Nosotros seguimos a Dios por amor, no por temer al castigo eterno, ¿no? Claro que tememos al castigo, pero no lo hacemos por eso. Hablar y actuar bajo ese amor es ser libres. Esa es la libertad que el Señor nos da. Si desobedecemos esta ley, entonces estamos incurriendo en falta de misericordia. Si no actúo en amor, si no actúo en piedad, si no vivo como Dios me demanda, entonces yo voy a tratar como quiera a la persona que me rodea. Y eso es ser inmisericordia. Y si Dios me ha mostrado su misericordia, tengo que mostrar misericordia. Seremos juzgados por este principio del amor fraternal. Si eres salvo, lo mostrarás. Si no, es muy difícil que lo muestres.
Hermanos, quiero que noten esto. Hechos capítulo 10 nos habla de la conversión de Cornelio y cómo Pedro debía de tratar a los hermanos gentiles, ¿verdad? Esto pasó, ¿en qué año creen que pasó? En el año 40. Año 40. Ahora, en el año 62, después de Cristo, Santiago escribe esta carta y les dice que no pequen cometiendo favoritismos. ¿Cuánto tiempo pasó? 40 al 62. Más de 20 años. Y durante esos 20 años, ¿qué seguía latente? El favoritismo. O sea, para que mira, de lo que ocurrió con Cornelio, el problema seguía siendo, la aversión a los gentiles, ¿no? ¿Por qué los gentiles van a ser cristianos, ¿no? Y este problema continuaba latente, hasta que Santiago tuvo que escribirles: hermanos, déjense de estas actitudes, no pequen haciendo acepción de personas, traten a todos debidamente, en amor, en la ley de la libertad, porque era un tema latente. Hay congregaciones que esto sigue después de muchos años, y esto debe llamarnos la atención para cortar y derrumbar toda barrera. Pedro llegó a saber esto en Hechos capítulo 10. Él vio descender el Espíritu Santo, vio la confirmación del Señor, vio cómo el Señor le dio entendimiento para que ya no hiciera diferencia entre uno y otro, sino que todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Pero esto le costaba a Pedro entenderlo, a pesar de que lo dijo, ahora entiendo, dijo, ¿verdad? Pero realmente Pedro lo habrá entendido. Cuando vamos al siguiente capítulo, Hechos capítulo 11, vemos de que hay una reunión y Pedro lo aclara. Pero ¿qué pasa después? Después, como habían judíos todavía muy conservadores, muy rígidos, que les costaba aceptar a los gentiles como pueblo de Dios, entonces Pedro fue arrastrado por esta conducta. Bernabé, uno de los primeros misioneros, compañero de Pablo, fue arrastrado también en la hipocresía de ellos. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Y Pablo, que su ministerio eran los gentiles, pues no se iba a quedar callado, ¿no? Y lo confronta. Pedro le dice: cuando vi que no se comportaban según la verdad del evangelio, lo encaré. Le dije: ¿por qué tú, siendo judío, no vives como judío siguiendo los ritos de la ley, te comportas como los que no son judíos? ¿Cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres judaicas? Porque este problema seguía latente. Podemos saberlo, pero de ahí a manifestarlo en el trato con los demás es un problema. ¿Vemos o no vemos que está ahí? Esto va a salir. Ahora, ¿cuál era la respuesta de los judíos cuando ellos veían a los gentiles? Decían esto, versículo 15, Gálatas 2:15: nosotros somos judíos de nacimiento, no nacimos pecadores, como es que le decimos a los no judíos, o sea, a los gentiles. Nosotros somos judíos de nacimiento, no como los gentiles que han nacido en pecado. Fíjense, gran prejuicio, ¿no? Entonces no habían entendido realmente quién era el pueblo escogido. Pablo por eso va a aclarar en sus cartas que judío no es aquel que ha nacido en la tierra de Israel, ¿no? Israelita no es aquel que sigue los ritos, sino es aquel que ha creído en Jesucristo, aquel que es israelita en el corazón. Ese es el verdadero israelita. De nada sirve un israelita nacido judío, siguiendo las leyes, todo eso de Moisés, y que vive en pecado. Eso no es así. Por eso Pedro va a decir ahí, miren, después de decir que Dios no hace excepción de personas, versículo 35 va a decir que Dios en toda nación, no solamente en el país de Roma, no solamente en Roma, Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
¿Será que esto nos dice que Dios se agrada a aquel que se porta bien nada más? Los hombres temerosos de Dios, hermanos, que sinceramente, con un corazón regenerado, obedecen al Señor, viven justamente conforme a sus mandatos, son aquellos que ponen su confianza en Jesús. De ellos Dios agrada. Y si Cornelio hubiese dicho, uy, yo soy puro, moral, y que Dios se ha agradado de mí porque he hecho solamente cosas buenas, eso sería un error. Por eso Pedro llegó para que, predicando el Evangelio, Cornelio entendiera de que esto de haber hecho dádivas a los pobres, esto de hecho de portarse de manera piadosa y justa, viene de la gracia que ha recibido de Dios. Esto viene del Padre. Esto viene de un corazón regenerado que lo mueve a las buenas obras. Y habiendo sido regenerado, escucha el Evangelio claramente y se entrega a Cristo. Y el Espíritu Santo viene sobre él. Ese es el proceso. Por eso decimos que no sabemos en qué momento nos volvemos cristianos o salvos. Soy cristiano desde que fui a tal iglesia. No. Puede que incluso lo haya sido antes de ir, porque lo que te movió a ir y buscar personalmente al Señor fue que Dios te salvó. Y no te diste cuenta. Ahora, alguien que busque a Dios y que se esfuerce en guardar sus mandamientos es una persona siempre que va a estar presta ahí a escuchar de Jesucristo. Como lo fue Lidia, la vendedora de púrpura, en Hechos 16. Era una mujer que estaba en obediencia ante Dios y Pablo llega predicándoles el Evangelio y ella se convierte, porque ya estaba con un corazón dispuesto. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta esto, ¿no? En nuestra familia, por ejemplo, hay cierta discriminación, exclusión con algunos miembros, cierto favoritismo, que decimos, no, ¿cómo va a ser cristiano esta persona? ¿No? Mostrando claramente ese cambio que el Espíritu Santo trae. No podemos negar eso. Por eso el cristiano tiene que examinar claramente. Pedro no podía rechazar ahí a los de Cornelio y dijo, tienen que bautizarse, porque la prueba está en que el Espíritu Santo está actuando sobre ellos. Entonces, si vemos que el Espíritu Santo está actuando sobre una persona, un grupo de personas, ¿quiénes somos nosotros para decir, esta no es de la comunidad cristiana? Punto número 2, el Evangelio no es favoritismo, no es favoritista. Al contrario, es una exclusión, sí, pero es santa. ¿Ya? Vamos a entender esto. La gente pregunta, ¿por qué hablan de Jesucristo a todas las personas si no todos se van a salvar? Preguntan, ¿por qué si Dios es amor y perdón no permite que todos se salven? También preguntan, ¿por qué al unirme a una iglesia me dicen que tengo que ser diferente? ¿Acaso Dios no me acepta como soy? Seguramente Dios es favoritista. Muchos pueden pensar eso. Y les entiendo porque no conocen al Dios santo y justo, ¿no? Para la primera pregunta de por qué hablamos a todos de Cristo si no todos se van a salvar, primero porque Dios lo mandó. Es un mandato divino. Vayan y prediquen el Evangelio a todos porque ustedes no saben quiénes van a ser los escogidos. Por eso háblenles a todos. No hagan acepción de personas. Porque puede que a mí me parezca que esta persona es correcta, moral, se porta bien, de buena familia, y no sea salvo. Y puede que la otra persona que yo menosprecié, dejé de lado, dije, posiblemente no crea, resulta ser como el apóstol Pablo, pues, ¿no? Un cambio increíble, ¿no? Un corazón comprometido, ¿no? De ser perseguidor de la obra, que hablaba mal de ti, de los hermanos, llega a vivir una vida dedicada al Señor, imagínense, ¿no? Por eso, el Evangelio es exclusivo, claro que sí, es para los salvos,
pero el mensaje proclamado es para todos. Porque si Dios es amor y perdón, no permite que todos se salven. Acá hay que distinguir dos cosas. Que el amor de Dios no lo obliga para con el hombre. Dios fue justo y la sentencia fue la muerte. Todo el género humano, toda la humanidad merece la condenación eterna. No hay nadie fuera ahí. Todos estamos en condenación. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Por amor y misericordia, Él en su agrado le plació salvar a algunos. No debía, porque lo justo es que ninguno se salve. Pero en su gran amor escogió salvar a algunos. ¿Qué pasa si salvaba a todos? No sería justo, pues. Por eso es que en esa misericordia, en ese favor inmerecido, estamos aquí presentes. ¿Será injusto Dios? No, al contrario, es más que justo, es demasiado benevolente. Hacer diferencia. ¿Y qué vio Dios en ti para salvarte? Nada. Estás aquí por pura gracia. Estamos aquí por pura misericordia. Esa es la verdad. Si alguien pregunta, ¿qué de bueno hiciste tú para estar aquí, cantarle, alabarle a Dios? No hice nada, pero confié en aquel que lo hizo todo, Cristo. Eso fue suficiente, es suficiente. ¿Por qué al unirme a una iglesia me dicen que tengo que ser diferente? ¿Acaso no me reciben tal cual soy? Primero, porque lo que eres ahora es que eres un pecador. Y Dios no te hizo pecador. Dios te hizo santo a su imagen para que reflejes su gloria en esta tierra, para que andes correctamente. Pero el pecado ha torcido la imagen del Señor en tu vida. Por eso pecas. Por eso fallas y desobedeces y defraudas. El pecado es algo incompatible con el Señor. Es por eso que es necesario que una persona que se una a la iglesia, que sea añadida por Dios, haya experimentado primero un cambio de corazón. Entonces Dios me dice que si soy perfecto recién me va a añadir. No, no es eso. No confundamos la perfección, ¿ya?, con la regeneración. Tú naces de nuevo y desde ese momento comienza un proceso que se llama la santificación en tu vida. Ya con un nuevo corazón que puedes amar y obedecer a Dios, vas a ir limpiándote cada día más de todos esos restos y impurezas del pasado. Vas a aprender a luchar contra la carne y las tentaciones. Vas a aprender a vencer los engaños de Satanás. Vas a aprender que el mayor deleite no está en las cosas de esta vida, ni en los placeres del mundo, sino en Dios. Es por eso que todo esto trae un cambio, una transformación de carácter. Solamente estás volviendo a ser quien debiste de haber sido en un inicio. Eso es. No es que Dios quiera cambiarte. Es que tienes que ser quien debiste ser en un inicio. Quien escoge seguir al Señor se convence de cuán duro y cuán grave es el pecado. Y Dios, a quien escoge, lo añade y lo hace perseverar en la iglesia, es Dios, guarda su alma hasta el fin. Entonces, si Dios es el que escoge, si Dios es el que te convence de pecado, Dios es el que te añade, Dios es el que te ayuda a caminar en fe, ¿de quién es la exclusión? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? ¿De los hermanos? Claro que no, es de Dios. De manera que Dios es exclusivo. Su evangelio es exclusivo. Dios actúa con gran sabiduría y bondad. Versículo 37. Bueno, a partir de este momento, el apóstol Pedro va a resumir grandemente, pero lo va a dar como si fuera sustancia, lo va a dar ahí, la proteína exacta va a dar a la casa de Cornelio, ¿no? Un alimento concentrado de lo que fue el ministerio de la
desde Juan hasta Cristo, pero de manera concisa. Versículo 37, él va a hablar acerca del ministerio de Juan el Bautista, que fue la introducción al mensaje de la salvación. Juan Bautista comenzó a tocar un poco acerca del arrepentimiento y de la fe en la persona de Jesús, haciendo que preparen su corazón a él. En Lucas capítulo 3. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Y cómo se sabe del ministerio de Juan? En el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 3. Él les decía a la gente, no piensen que pueden escapar de la ira de Dios por sus pecados y la condenación del infierno. Eso les dice. Que su arrepentimiento sea sincero, les dice Juan el Bautista. Obedezcan los mandamientos de Dios y preparen su corazón dispuesto para recibir al Cristo que vendrá a bautizarlos con el Espíritu Santo. Ese era el mensaje de Juan. Pero no aclaraba el Evangelio, porque esto le tocaba al Hijo de Dios. Ahí notamos que Dios excluye entre el Israel a los verdaderos israelitas. Les decía, arrepiéntanse al pueblo judío. Entonces Pedro va a proceder a partir de aquí a contar los 3 acontecimientos más importantes de la doctrina cristiana. ¿Cuáles son? Versículo 38, 39, 40 y 41. 38, 39, 40, 41. ¿Cuáles son los 3 acontecimientos importantes en el Evangelio? Versículo 38. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Versículo 39. La muerte de Jesús. Versículos 40 y 41 juntos. La resurrección de Jesucristo. Esos son los 3 temas centrales del Evangelio. ¿Por qué Pedro menciona estos 3? Porque son claves para entender estas buenas nuevas. La vida de Jesús, cómo vino Jesús a este mundo y por qué tenía que venir a este mundo. Eso muestra la vida de Jesús. Jesús no llamó a sus favoritos a seguirle, ni a gente que le beneficiaría a él. Jesús llamó a personas pecadoras que se habían arrepentido de su maldad. Se compadeció de ellas sin ver ninguna cosa buena y lo hizo para ser testigos de su gracia. Pedro menciona la muerte de Jesús porque era necesario que Jesús muriera en una cruz. Él dice, colgado en un madero. ¿Por qué? Porque era la única manera de que Dios cargara el pecado del hombre sobre el Señor Jesucristo para hacernos de bendición. Lo que hace el Señor aquí es cambiar mi muerte por su vida, para librarme de la esclavitud del pecado. Por eso era necesario que Jesús viniese a morir. Versículos 40 y 41, cuán importante es entender la resurrección de Jesús, que confirma que Él es el Hijo de Dios. Confirma de que Él ha vencido la muerte. Confirma también de que el cristiano puede vivir una vida nueva en el Espíritu. También nos habla su resurrección de que hay una esperanza en los cielos. Hay una nueva vida en la tierra sin pecado. Una vida de perfección en donde los limpios de corazón vivirán. Versículos 42 y 43, esto está junto con el tema de la resurrección, porque cuando Jesús resucita, reúne a sus discípulos y antes de ascender a los cielos, ¿qué les dice? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión que acá Pedro menciona. ¿Y acaso solo los cristianos pueden hablar de Jesús a la gente? La verdad es que sí. Esto es exclusivo de los cristianos. Nadie que no sea cristiano puede dar testimonio de Jesús a la gente. Sería un mensaje vacío. Dios excluye a todos excepto a los de la fe de Jesús, porque estos son autorizados para llevar el mensaje de paz y reconciliación en su nombre. ¿Qué pasa si un inconverso comienza a hablar de Jesús? ¿Se han puesto a pensar? Muy probablemente se trate no de hablar de Jesús, sino de poner trabas y obstáculos a las buenas nuevas.
Y esto es lo que pasó en Hechos capítulo 16, cuando la esclava divina confundía a la gente diciéndoles quiénes eran Pablo y Silas. Miren, estos hombres son los enviados de Dios a predicar las nuevas de salvación. Esto era lo que decía la divina. Pero en realidad quien estaba hablando es el diablo, burlándose y causando confusión a través de ella. Es por eso que Pablo la cayó, ¿no? Y echó fuera al demonio que la esclavizaba, ¿no? Solamente los escogidos pueden testificar quién es Dios, quién es Jesucristo. Y finalmente, pues, vemos acá que Pedro se sorprende con todos los judíos que lo habían acompañado a él, de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Se cumple, ¿no? Por eso hemos cantado estas alabanzas del inicio, para poder entender esto. En la Biblia habla de las lluvias de gracia. Señor, derrama lluvias de salvación, lluvias copiosas, ¿no? Y justamente esta era una figura de lo que Dios había de hacer, derramar su Espíritu Santo en el futuro. Y eso en muchos textos, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Cuán gran sorpresa fue para los judíos entender que Dios había abierto su gracia a los gentiles. Y que si esto lo hizo Dios, ¿quiénes somos nosotros para impedir que otros entren a la familia del Señor? Bueno, queridos hermanos, acompáñenme a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque nos haces ver que aunque la iglesia tiene el deber de predicar el Evangelio, todavía hay ciertas personas, hay corazones que mantienen barreras y obstáculos para hacer llegar esa invitación a la familia de Dios. Personas que con un corazón dispuesto desean escuchar tu palabra, pero que debido a prejuicios, a discriminaciones, debido a motivos personales, quizá no les hablamos de Jesús. Ayúdanos a quebrar, a romper esas barreras, Señor. Ayúdanos a verlos a todos como tú nos has mandado. Verlos a todos con tus ojos de misericordia y gracia. Verlos en tu obediencia, Señor, y decirles a todos que se arrepientan, se conviertan para que reciban el Espíritu Santo, que los confirme como parte de la familia de Dios. Porque todo aquel que cree en ti será añadido por ti a la iglesia. Ayuda a que el Evangelio avance, ayuda a que el evangelismo se dé siempre, Señor, en las iglesias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.